Con su permiso, señor presidente. Secretaria, qué bonito discurso, qué elocuente. Jefa de gobierno, secretario, canciller, director. Como comentó el presidente, quisiéramos compartir con ustedes algunas actualizaciones sobre la pandemia de COVID en México. Hoy por la tarde, a las 7 de la noche, daremos muchos más detalles, pero queremos que desde ahorita sepan de manera panorámica algunos elementos importantes, porque hay buenas noticias, hay cambios que nos van a permitir ser más efectivos en reorganizar la atención y que eso es lo que queremos compartir con ustedes. Si vemos la primera diapositiva, esta. Si el informe técnico, como ya lo dimos anoche y vamos a volver a darlo, ya no se los relato. Bueno, anoche no lo presentamos en voz, sino que escuchamos a la niñez mexicana, lo cual fue muy estimulante porque nos hicieron preguntas muy puntuales, muy interesantes y creo que de interés público para la infancia y también para la adultez. Ahora lo que queremos compartir es esta gráfica que ya han visto previamente. Esta es la actualización más reciente de la curva epidémica nacional, de la curva epidémica del Valle de México, que nos revela mucho lo que está ocurriendo a nivel nacional, pero como ha comentado el presidente, efectivamente tenemos una noticia muy estimulante sobre cómo en cada región del país la epidemia se va comportando a distintas velocidades. Esto brinda enormes oportunidades para organizar eficientemente los recursos, tanto existentes como los que expandimos, y poder garantizar la atención de todas las personas. Esta curva, quiero decirlo desde el inicio, es producto del trabajo de asesoría científica que coordina el CONACYT, y como siempre nuestro agradecimiento a la directora general de CONACYT y a su espléndido equipo de trabajo, y también a las comunidades académicas de las instituciones públicas del país, que son verdaderamente un recurso muy poderoso que tenemos. En particular, esta gráfica la produce y los análisis y proyecciones matemáticas que están detrás de ella los produce un muy talentoso grupo de matemáticos del CIMAT y del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional. Detallaremos quiénes son esta misma noche. Explico la gráfica. Lo que se ve en el eje de abajo, en la parte de abajo, son fechas, y las fechas están presentadas con un punto decimal. Vean ustedes la primera para que la ubiquen, 26.02. Esto quiere decir, gracias. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. 26.02 es 26 de febrero, 11.03 es 11 de marzo, etcétera. Y aquí, en este eje, está el número de casos que se espera tener. Esto es una predicción de lo que se espera que ocurra en los siguientes pocas semanas, y desde luego entre más grande es la curva, esta como montaña para que todo el público la visualice, es lo que se van contabilizando de los casos que están en las barras o estas rayitas azules, y en la línea roja está lo que se predice ocurrirá en las siguientes semanas. Y para interpretar correctamente esta gráfica es importante que todo el mundo se familiarice con esto. Como es una gráfica de predicción, esto es como los pronósticos del clima, es una predicción de lo que va a ocurrir y existe una probabilidad de que esto ocurra. Y aquí tenemos que tener mucha claridad que en todo momento estas predicciones matemáticas usan métodos muy robustos, pero finalmente hay una incertidumbre, hay muchas variables que están en juego, entre otras que se cumplan las medidas de sana distancia, y como hemos dicho en muchas ocasiones, esto ocurrirá si y solo si se cumplen estas medidas de sana distancia. Entonces, la manera de interpretarlo es de donde está la curva roja hacia abajo, es decir, la cantidad de casos que proyecta la curva roja. Vamos a pensar, hagamos un corte aquí en 600, en este punto que coincide con
la fecha posterior al 22 de abril, más o menos el 26 de abril, había 50% de probabilidad de que hubiera 600 casos. Si lo vemos posterior a la fecha presente, que es 1 de mayo, igual podemos hacer como una rebanada de esta gráfica y podríamos decir, por ejemplo, que el 20 de mayo hay 50% de probabilidades de que haya cerca de 600 casos. Y así para cada punto de la gráfica. Esa es la curva roja. Y estas bandas lo que son es el margen de probabilidad. Aquí tenemos en esta 10% de probabilidad y en esta 90% de probabilidad. Es decir, este carril que se forma con las líneas negras punteadas es la probabilidad de 80% de que por ahí vaya la curva epidémica. Ahora, ¿qué es importante de visualizar en esta gráfica? Uno es que nos permite prepararnos, nos ha permitido desde el inicio estas predicciones matemáticas, las hicimos originalmente con otros diversos grupos científicos que están en las instituciones de salud, en particular el Seguro Social, desde que todavía no llegaba el primer caso a México y nos permitió hacer un plan basado en predicciones científicas. Ahora que se ha incorporado este grupo de asesoría científica con varios grupos académicos, le damos seguimiento a la epidemia con base en estos pronósticos. Vean ustedes que las líneas azules, que son los casos observados reales, los casos confirmados en esta representación, han seguido precisamente las predicciones. Las predicciones están basadas en los primeros casos observados y el método matemático que genera esta curva. Es decir, cuando había estos poquitos casos de aquí, se pudo dibujar esta curva roja. Por eso es una predicción. Y día a día, conforme se van registrando los nuevos casos, vamos viendo que la predicción se ha cumplido. Los matemáticos estaban en lo cierto. Ahora, ¿cuándo va a ser el momento cumbre de la epidemia? Como hemos dicho, habíamos dicho originalmente entre el 8 y el 10 de mayo, está aproximadamente ahí, está, si fuéramos muy puntuales, el 6 de mayo. Entonces nos faltan todavía una semana hasta llegar a ese momento cumbre y después empezará a descender. Pero una cosa que es muy importante, y lo acaba de decir el presidente, es sí y solo sí nos mantenemos en casa, quédate en casa. Esto es importantísimo porque si empezamos a salir de casa, esta predicción no se va a cumplir y en cambio vamos a tener un aumento en la curva epidémica. Quédate en casa es la medida fundamental para evitar los contagios y evitar que exista estos casos más allá de lo que ha sido predicho. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Un elemento que es importante. La epidemia se concentra en este momento en estas 5 regiones urbanas que ha mencionado el presidente, que son la Ciudad de México o la zona metropolitana del Valle de México. Esto incluye a los municipios conurbados en el Estado de México, la zona de Cancún, el municipio de Benito Juárez, Culiacán, Sinaloa, Tijuana, Baja California, son las zonas en este momento más involucradas. Y en Tabasco es Villahermosa, Tabasco, con un poco de dispersión en algunos municipios donde hay asentamientos humanos más pequeños. Esto no quiere decir que no va a haber epidemia en el resto del país, tampoco quiere decir que no haya casos en el resto del país. Prácticamente todos los municipios tienen al menos un caso, pero están en distintas etapas de la epidemia. Hay zonas urbanas, y en particular la de Guadalajara y la de Monterrey, que han estabilizado el aumento de casos. Y esto es una excelente noticia, porque de las 3 grandes zonas metropolitanas, ahorita sola una está activa. De todos modos, existe el riesgo de que cualquiera de estas 2 empezara a tener más casos. Pero en este momento, dadas las intervenciones de sana distancia, la Jornada Nacional de Sana Distancia, se han mantenido con muy baja transmisión. Y lo que va a implicar, como lo hemos dicho y como lo dispuso el Consejo de Salubridad General, vamos a poder segmentar las intervenciones para
para ir atendiendo en su momento a cada región sin que el país sea un conjunto de toda una epidemia que nos rebase. Y lo segundo que queremos comentar es este trabajo coordinado, integrado del sector salud. Esto ha sido verdaderamente alentador, porque además es histórico que el sector salud trabaje en conjunto como si fuera una sola institución, aunque son varias de las instituciones que lo conforman, incluyendo el Instituto de Salud para el Bienestar, que es la institución más recientemente creada en el Sistema Nacional de Salud. Y esto lo que nos permite es buscar cómo colaboramos para atender a las personas en el momento que se necesita. En este sentido, si me pasa a la siguiente diapositiva, lo que vemos es que en este momento hay un desbalance de las oportunidades de atención porque tenemos distintas capacidades instaladas y expandidas con los planes de reconversión que se ejecutaron ya desde hace varias semanas, y esto nos va a permitir dar atención en distintos espacios. Seguramente será importante, si el presidente lo considera pertinente, que Zoe Robledo, director del IMSS, en algún momento comente ahorita sobre la visión del seguro. Pero básicamente la idea general es: tenemos estas oportunidades porque hoy vemos, les pongo el ejemplo, el ISSSTE está en este momento saturado. En este momento, para las camas generales, está teniendo ya esta capacidad ocupada. Pero esto no quiere decir que todo está saturado. Tenemos un Sistema Nacional de Salud, esta es la representación en la Ciudad de México, que nos permite hacer estos esquemas de cooperación, y tenemos otras partes del sistema de salud que aún tienen capacidades disponibles. Entonces estamos viendo ese esquema de coordinación para que se puedan distribuir las personas apropiadamente. En la siguiente diapositiva lo que vemos es una herramienta que tiene la Ciudad de México. Todo esto es el caso de la Ciudad de México, pero este mismo modelo es replicable potencialmente en su momento, cuando sea así necesario, para otras partes del país. Esta aplicación que está en esta dirección de Internet es del Gobierno de la Ciudad de México y es un portal ciudadano que permite identificar la disponibilidad de espacios de atención para las personas que pueden acceder a los distintos hospitales. Como puede verse, esta es una presentación en tiempo real desde el sitio de Internet, y la dirección electrónica está en la que señalé. Vamos a ver, por ejemplo, los institutos nacionales de salud que están en la zona sur de la Ciudad de México. Vamos a verlos de manera específica para dar un mensaje muy claro de dónde, si hacemos un zoom aquí para que se vea un poquito más claro, más zoom, más zoom, más zoom. La zona de los institutos nacionales de salud, lo que conocida popularmente como la zona de los hospitales, para quienes los conocen aquí en la Ciudad de México, tiene a los institutos de salud que han sido reconvertidos. Como ya mencionaba el presidente, estos institutos gozan de un excelente prestigio porque son excelentes instituciones y obviamente fueron los primeros que se ocuparon. A pesar de que hubo una amplia reconversión que concretamente llevó a que todo el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias fuera un hospital COVID, todo el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán se convirtió en un hospital COVID, 2 pisos del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez fueron designados hospital COVID, pero obviamente fueron los primeros en ocuparse. Entonces, en este momento le decimos a la ciudadanía, hoy 1 de mayo, ya no vayan a estos hospitales. En este momento ya no vayan a estos hospitales para atender a personas con COVID, porque están ya en su límite de capacidad. Pero insistimos, esto no quiere decir que todo el sistema de salud está en su límite de capacidad, porque si nos vamos, ya si quieren verlo de manera panorámica, hacemos un zoom hacia afuera. Tenemos solamente de manera panorámica, como pueden ver ustedes, hay otros hospitales que tienen todavía ocupación intermedia o bien están en una ocupación con amplia disponibilidad. Y la última diapositiva, si la vemos, nos muestra los mecanismos con los que podemos también facilitar el acceso a estos lugares. Es muy importante la regulación de las urgencias médicas y hemos convenido de todo el sector salud a nivel nacional, pero también en coordinación
con las entidades federativas, en este caso la Ciudad de México, los mecanismos de orientación ciudadana. Son los números de emergencia, el Locatel 5658-1111, Locatel 5658-1111 y el 911, que es un número universal de emergencias. Ahí lo que tenemos es personal entrenado. Desde hace varias semanas se entrenó específicamente para COVID. Desde hace muchos meses el personal tiene capacidades de asesoría en materia de salud para poder decir dónde existe la mejor posibilidad de atender de acuerdo a la disponibilidad diaria de las camas. Y vamos a estar actualizando además esta información. El propio centro telefónico tiene en tiempo real la disposición de camas, se actualiza periódicamente a lo largo del día y lo estaremos anunciando en las mañanas y en las tardes cuáles son los hospitales que en ese momento están disponibles. Pero si hubiera duda, una persona manifiesta tener la necesidad urgente, que esté aquí. Termino recordando los síntomas de COVID, las poblaciones con mayor probabilidad de complicarse y los signos clínicos médicos de complicaciones que se constituyen en urgencias. Los síntomas típicos de COVID son fiebre, tos, dolor de garganta y pueden estar acompañados de dolor de cabeza, dolor muscular, enrojecimiento de los ojos, escurrimiento nasal y otros síntomas accesorios como pérdida del olfato o pérdida del gusto. No quiere decir que un síntoma por sí mismo ya representa COVID, pero hay que considerar estos. Las poblaciones de riesgo son personas adultas mayores, arbitrariamente ponemos mayores de 60 años, tienen mayor riesgo de complicarse. Mujeres embarazadas, siempre hay que considerar proteger a las mujeres embarazadas y también personas de cualquier edad que tengan ciertas enfermedades crónicas, en especial hipertensión, diabetes, obesidad, el tabaquismo en sí mismo es una enfermedad, el tabaco no es un producto que proteja la salud, es un producto dañino para la salud y también aumenta el riesgo de tener COVID en su forma grave. Personas que tengan inmunosupresión, personas que tengan antecedentes de usar medicamentos que disminuyen la efectividad del sistema inmune, también tienen mayor riesgo. Personas con enfermedad cardíaca crónica, pulmonar crónica. Finalmente, personas de cualquier edad, con cualquier situación de salud, que presentaran síntomas de COVID y en algún momento presentaran dificultad para respirar, sienten que no introducen suficiente aire, oxígeno a su organismo, y esto lo notan porque se fatigan muy fácilmente o porque necesitan inhalar con energía para aspirar mayor cantidad de aire, o se sienten somnolientos en presencia de COVID, entonces puede esto representar una urgencia médica. Si hay dolor de pecho en alguien que tiene los síntomas de COVID, eso es una urgencia médica, independientemente de si tiene o no los elementos de riesgo. Y si los presenta, entonces hay que llamar 5658-1111 o 911 para tener una pronta asesoría y referencia a las unidades clínicas. Presidente.